Nunca subestimes el poder de una sonrisa o de una mirada. En el corazón de la ciudad, donde los rascacielos reflejan la ambición de quienes los habitan, vivía Valeria Montenegro, una mujer cuyo nombre era sinónimo de éxito, lujo y, según muchos, de frialdad absoluta. Su mansión, una joya arquitectónica con jardines que parecían pintados por Monet, estaba lista para una de sus fiestas más extravagantes. Invitados vestidos con trajes de diseñador, copas de cristal llenas de champagne francés y conversaciones que giraban en torno a cifras millonarias y contratos que cambiaban destinos. Todo estaba listo. Pero Valeria quería algo más. Quería reír. No una risa común, sino esa que nace de la sorpresa, de la burla disfrazada de audacia. Así que, entre sus invitados cuidadosamente seleccionados, envió una invitación peculiar. Un hombre sencillo, de manos curtidas por la tierra, que nunca había visto más allá de su pequeño jardín comunitario. Su nombre era Mateo. ¿Qué hace este pobre jardinero aquí?, murmuraban los invitados. Apenas cruzaba la puerta. Valeria, recostada elegantemente en un sillón de terciopelo azul, entrecerró los ojos y soltó una risita que parecía flotar en el aire cargado de perfume caro y música suave. Todos esperaban la broma, la incomodidad de un hombre fuera de lugar. Pero entonces Mateo apareció. Alto, firme, con una calma que contrastaba con la ostentación a su alrededor. Llevaba un overol ligeramente gastado, pero sus ojos brillaban con una serenidad que ningún lujo podía comprar. Nadie podía anticipar lo que sucedería a continuación. Porque cuando él habló, no lo hizo con palabras vacías ni con títulos, lo hizo con una sinceridad que cortaba el aire. «Buenas noches», dijo Mateo, su voz resonante y clara. «Es un honor recibir esta invitación. He cuidado muchos jardines, pero hoy, al entrar aquí, veo un jardín muy diferente. Uno lleno de sonrisas y de secretos, de historias ocultas tras cada joya y cada vestido. Y me pregunto, ¿quién realmente cultiva este lugar?». Un silencio absoluto se apoderó del salón. La risa que todos esperaban nunca llegó. En su lugar, hubo un reconocimiento silencioso. Mateo no estaba fuera de lugar, estaba desnudo de pretensiones, y eso era más poderoso que cualquier joya o etiqueta de diseñador. Valeria se incorporó ligeramente, sorprendida. Nadie jamás la había mirado así, ni había osado cuestionar su mundo con tanta naturalidad. Su sonrisa, antes confiada y burlona, comenzó a cambiar. La burla se transformaba en algo inesperado, curiosidad. ¿Y tú crees que alguien aquí realmente sabe lo que significa cuidar algo de verdad?, preguntó Mateo, señalando con un gesto amplio los jardines, la casa, la vida ostentosa que los rodeaba. Algunos invitados se movieron incómodos, murmurando entre ellos, mientras otros sentían una punzada de vergüenza al reconocer que su mundo, por más brillante que pareciera, carecía de raíces verdaderas. Mateo continuó, sin perder la compostura. Hablaba de paciencia, de dedicación, de la recompensa que llega al que trabaja con amor, no por fama o dinero. Hablaba de la belleza en lo simple, en lo cotidiano, en lo humano. Valeria, por primera vez en años, se encontró atrapada. La risa que había planeado se había evaporado, reemplazada por una mezcla de asombro y algo que no sabía nombrar, admiración. Y lo peor, o lo mejor, según como lo viera, era que no podía apartar la mirada de Mateo, ni su mente de sus palabras. Entonces, ¿quién ríe ahora?, murmuró ella, apenas audible, mientras los invitados intercambiaban miradas que decían más de lo que las palabras podían. Mateo, con una inclinación respetuosa de cabeza, se acercó a una de las fuentes del salón, sus dedos rozando el agua como si acariciara la vida misma. Cada gesto suyo irradiaba una calma y un poder silencioso, algo que nadie en ese lugar había experimentado antes. Y en ese momento, Valeria comprendió algo crucial. Aquella broma que planeó para humillarlo, se había convertido en un espejo. Un espejo que le mostraba lo vacías que eran muchas de sus risas, y lo llenas que podían estar si aprendía a ver con otros ojos. Los invitados, todavía en silencio, empezaron a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. La manera en que Mateo observaba las plantas, cómo sonreía sin ostentación, cómo sus palabras llenaban espacios que ningún lujo podía tocar. Algunos sintieron una punzada de envidia, otros, una curiosa inspiración. Pero todos sabían que algo había cambiado, que ese encuentro improvisado estaba transformando la atmósfera de la mansión y, sin que quisieran admitirlo,
también de ellos mismos. Valeria se levantó lentamente, dejando a un lado la copa que sostenía, y caminó hacia Mateo con pasos que resonaban sobre el mármol. La distancia entre la riqueza y la sencillez, entre el artificio y la autenticidad, se reducía con cada paso. Y cuando finalmente estuvo frente a él, no pudo evitar sonreír, no por burla, sino por la verdad que veía reflejada en aquel hombre que nunca pensó que sería capaz de cambiarla. Valeria se quedó frente a Mateo, midiendo cada palabra antes de hablar, sintiendo como algo dentro de ella se removía, como si siglos de costumbre y orgullo comenzaran a desmoronarse. El silencio del salón era absoluto, roto solo por el leve burbujeo de la fuente y el tintinear lejano de copas olvidadas. Finalmente, su voz surgió, suave, casi temblorosa. Nunca pensé que alguien tan sencillo pudiera tener tanto. Se detuvo, buscando el término correcto, algo que no sonara a adulación ni a condescendencia, poder. Mateo la miró con calma, sin orgullo ni sumisión, simplemente con una claridad que parecía atravesar los muros de mármol y cristal. No es poder, señora Montenegro. Es verdad. Quien la busca en lo superficial, solo encuentra sombras. Quien la cultiva en la paciencia y la honestidad, encuentra luz. Las palabras de Mateo resonaron en la sala como un eco de un mundo distinto, uno que los invitados no podían comprender del todo, pero que empezaban a sentir en lo profundo de su conciencia. Algunos bajaron la mirada, otros se cruzaron de brazos nerviosos, mientras Valeria sentía una mezcla de curiosidad, incomodidad y fascinación que no podía ignorar. Decidió caminar por la sala, observando los lujosos cuadros y esculturas que había coleccionado durante años. Cada obra, cada pieza, parecía ahora un esfuerzo vano frente a la simplicidad de aquel hombre. No eran las obras las que tenían valor, era la capacidad de ver lo que realmente importa. Y Mateo lo había hecho sin proponérselo, solo con su presencia y sus palabras. «Dime, Mateo», preguntó finalmente, con una voz más firme. «¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar?» Él sonrió, pero no de la manera que los invitados esperaban. No era una sonrisa de complacencia ni de burla, era una sonrisa que traía consigo la certeza de quien ha visto y vivido la vida con los pies en la tierra. «Cuidaría de mi gente, y de mí mismo. Cuidaría de mi entorno y de los que dependen de mí, no con miedo ni con calculo, sino con responsabilidad y amor». Sus ojos brillaron con una intensidad que hizo que Valeria apartara la mirada un instante. «Y aprendería a escuchar, incluso cuando nadie más lo haga». Valeria se sintió conmovida. Había oído consejos, discursos, charlas motivacionales, pero nunca alguien le había hablado de manera tan directa y pura. Era como si todas sus máscaras y capas de seguridad se desvanecieran frente a él. Y lo peor y mejor al mismo tiempo, estaba empezando a admirarlo. Los invitados, por su parte, empezaron a murmurar entre ellos, cada uno reflexionando sobre lo que acababan de presenciar. Algunos sentían una inquietud incómoda, otros, un respeto silencioso. Nadie podía reírse ahora, porque el humor que se esperaba no tenía cabida frente a la autenticidad de Mateo. Su llegada había transformado la dinámica de la fiesta, había desplazado la superficialidad y había colocado la verdad en el centro del escenario. Valeria caminó hacia el jardín, invitando a Mateo a seguirla. La noche había caído y las luces cálidas del exterior bañaban los senderos con un brillo dorado. Las flores, cuidadosamente arregladas, parecían cobrar vida ante la mirada de un hombre que entendía su esencia. «Nunca vi un jardín como este», dijo Mateo, sus manos rozando los pétalos de una rosa. «Es hermoso, pero se siente vacío». «¿Vacío? ¿Por qué lo dices?», preguntó Valeria, intrigada. «Porque la belleza sin propósito es solo apariencia. Un jardín necesita cuidado constante, atención genuina, y un corazón dispuesto a dar sin esperar nada a cambio. Lo mismo pasa con la vida». Su mirada se fijó en ella, profunda, incisiva. «Tú tienes todo lo que muchos desean, pero ¿tienes lo que importa?». Valeria sintió un estremecimiento recorrer su espalda. Nadie jamás le había hablado de esa manera, nadie había cuestionado su vida con tanta claridad y respeto al mismo tiempo. Comenzó a comprender que la invitación que hizo como broma había desencadenado algo mucho más grande, un reflejo de sí misma que no podía ignorar. Se sentaron juntos en un banco del jardín, el aire fresco de la noche rodeándolos, mientras los invitados observaban desde la distancia,
cautelosos y fascinados. Mateo continuó hablando, relatando historias de sus días trabajando con la tierra, de cómo cada semilla que plantaba era un acto de fe, de paciencia y de amor silencioso. Cada palabra parecía conectar con un lugar profundo en Valeria que había estado dormido durante años, un lugar donde la empatía y la humildad podían florecer. La noche avanzaba, y con ella, una transformación silenciosa se apoderaba del ambiente. Valeria comprendió que había mucho más por aprender de aquel hombre que del mundo entero que había construido. Su riqueza, sus logros y su influencia parecían menos importantes ahora frente a la autenticidad y la sabiduría simple de Mateo. «Gracias por abrir mis ojos», dijo Valeria, su voz apenas un susurro. «Nunca pensé que un simple jardinero pudiera enseñarme tanto». Mateo sonrió con humildad, pero no con falsedad. «Todos tenemos algo que enseñar, señora Montenegro. A veces, solo hace falta el valor de escucharlo». Y mientras la luna se reflejaba en los charcos del jardín recién regado, algo cambió para siempre en Valeria. La broma que planeó se había convertido en un punto de inflexión. No solo en su percepción del mundo, sino en su manera de vivir y de valorar lo que verdaderamente importa. Los invitados, ahora silenciosos y atentos, comenzaron a darse cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en el oro, ni en las joyas, ni en los vestidos. Estaba en la autenticidad, en la capacidad de tocar la vida de otros con sencillez y generosidad. Mateo no necesitaba aplausos, ni reconocimiento. Su presencia había dicho más que cualquier espectáculo que ellos hubieran presenciado. Valeria comprendió que la lección más difícil y hermosa que podía recibir no venía de libros ni de mentores poderosos, sino de alguien humilde, sincero, con manos curtidas por la tierra y ojos capaces de ver la verdad en lo que otros solo ven superficialidad. Aquel encuentro sería recordado, no como una fiesta, sino como el día en que la autenticidad se impuso sobre la ostentación, y donde una mujer rica aprendió que el verdadero valor de la vida no se mide por lo que posees, sino por la manera en que tocas la vida de los demás. Valeria permaneció en el banco del jardín, observando cómo Mateo recogía una hoja caída con delicadeza, como si cada movimiento tuviera un significado profundo. La luz de la luna caía sobre su rostro, resaltando los rasgos firmes, honestos, sin artificios, y Valeria se sorprendió al sentir una mezcla de admiración y vulnerabilidad. Por primera vez en años, no había barreras entre ella y alguien más, ni orgullo, ni títulos, ni dinero. Solo dos seres humanos frente a frente, y un mundo entero que parecía detenerse a su alrededor. «Mateo», dijo Valeria, rompiendo el silencio con una voz más suave que antes, «quiero entender cómo ves la vida de esta manera. Yo siempre creí que todo se compraba, todo se medía, todo se controlaba. Pero tú me estás mostrando que hay otra forma». Él la miró con una serenidad que resultaba casi incómoda por lo directa que era su verdad. «No es cuestión de saberlo, señora Montenegro. Es cuestión de sentirlo. La tierra, las plantas, la vida misma. Todo te enseña si estás dispuesto a escuchar. Y escuchar, no solo oír, implica humildad y paciencia». Valeria inspiró hondo, y por primera vez desde que era adulta sintió que podía respirar realmente. Toda la rigidez de su mundo, sus hábitos perfeccionistas, sus fiestas y negocios, parecían disminuir frente a la autenticidad de Mateo. Su mente estaba llena de preguntas, pero ninguna palabra podía expresar completamente lo que sentía. Así que simplemente lo observó. Mientras tanto, los invitados, acostumbrados al lujo y a la competencia silenciosa, comenzaron a dispersarse lentamente, incapaces de sostener la intensidad de la escena. Algunos murmuraban entre ellos, otros simplemente se retiraban sin decir palabra. Nadie quería interrumpir lo que ocurría entre la mujer más poderosa del salón y un hombre que no tenía nada material que ofrecer, y sin embargo, lo tenía todo. Mateo se levantó y caminó hacia el centro del jardín, dejando que sus pasos se marcaran en la tierra húmeda. Cada movimiento parecía calculado por la naturaleza misma, elegante, sencillo y profundamente humano. Valeria lo siguió, intrigada y con un respeto creciente que no podía ignorar. Hay cosas que nunca aprenderás detrás de un escritorio, detrás de un contrato, detrás de un cristal blindado, dijo Mateo, señalando con suavidad los jardines que él había cuidado en sueños. La paciencia, la observación, la capacidad de perdonar los errores y aprender de ellos. Eso solo viene cuando te arriesgas a ensuciarte las manos,
a fallar, a cuidar sin esperar recompensa. Valeria reflexionó sobre sus propias decisiones, sus negocios y su forma de relacionarse con las personas a su alrededor. Nunca había considerado que la verdadera fortaleza estuviera en la vulnerabilidad, en la dedicación silenciosa, en la honestidad que no buscaba aplausos. Cada palabra de Mateo la alcanzaba como un golpe suave pero certero, despertando emociones que creía dormidas para siempre. Mateo, murmuró, hay algo en ti que cambia todo lo que creía saber. Tu manera de ver el mundo es aterradora y maravillosa al mismo tiempo. Él sonrió, con una calidez que parecía irradiar desde lo más profundo de su ser. No pretendo cambiar a nadie, señora Montenegro. Solo trato de vivir de manera que lo que hago tenga sentido, y mostrar que incluso los actos más pequeños pueden tener un impacto enorme. La vida es así, un jardín que requiere cuidado constante. Valeria lo miró a los ojos y por un momento se sintió desnuda de verdad, sin máscaras, sin pretensiones. Se dio cuenta de que su risa de burla, la que había planeado al invitarlo, se había convertido en un catalizador de transformación. No solo para ella, sino también para quienes la rodeaban. Mientras caminaban juntos por el sendero del jardín, la conversación se volvió más íntima, más reveladora. Mateo comenzó a compartir historias de su infancia, de cómo había aprendido a valorar lo simple, a encontrar alegría en lo cotidiano y a ser fuerte sin recurrir a la ostentación. Cada relato era un pequeño tesoro de sabiduría y humanidad. Nunca tuve mucho dinero, dijo Mateo, pero siempre tuve claridad sobre lo que importaba. Aprendí a cuidar lo que tenía, a respetar lo que me rodeaba, y a dar sin esperar. Eso es riqueza verdadera. Valeria escuchaba fascinada, absorbiendo cada palabra, sintiendo como una nueva perspectiva se abría ante ella. Era como si un velo se levantara de sus ojos, mostrando un mundo más profundo y significativo que cualquier transacción financiera o éxito profesional. El reloj de la mansión marcaba horas que parecían eternas, pero a Valeria no le importaba. Por primera vez, no pensaba en sus negocios, en su reputación ni en lo que los demás podían pensar. Solo estaba presente, escuchando y aprendiendo de alguien que, en apariencia, no tenía nada, pero lo tenía todo. Los invitados restantes, al observar desde la distancia, comenzaron a entender que lo que sucedía era más grande que ellos. La riqueza material, los trajes caros y las copas de cristal no podían competir con la autenticidad que Mateo irradiaba. Algunos sintieron culpa, otros inspiración, pero todos quedaron marcados por la fuerza silenciosa del jardinero que no venía a impresionar, sino a ser. Valeria se detuvo frente a una fuente iluminada por luces cálidas y miró su reflejo en el agua. No era solo su imagen lo que veía, sino también las capas de su vida que comenzaban a transformarse gracias a un hombre que nunca intentó aparentar. Comprendió que las lecciones más importantes a veces vienen de quienes menos esperas, y que la verdadera grandeza reside en la capacidad de tocar la vida de otros con honestidad y empatía. Mateo se acercó a ella y, con un gesto discreto, recogió un pétalo caído. Lo sostuvo entre sus dedos y lo dejó reposar suavemente sobre la fuente. Fue un acto simple, pero lleno de significado, cuidado, delicadeza y respeto por lo que existe. Valeria no pudo evitar sonreír, una sonrisa diferente a todas las que había conocido. Era una mezcla de gratitud, asombro y un entendimiento que iba más allá de palabras. Gracias, susurró. Por todo. Por enseñarme que se puede ser fuerte y gentil, ambiciosa y humilde, poderosa y humana al mismo tiempo. Mateo la miró, sin pronunciar palabra, dejando que el silencio hablara por ellos. Y en ese silencio, Valeria comprendió que la verdadera transformación no venía de fiestas, riquezas ni burlas, sino de momentos como este, inesperados, profundos y capaces de cambiar la vida para siempre. La noche avanzaba, el cielo estaba despejado y las estrellas brillaban como testigos silenciosos de lo que había ocurrido. Los jardines parecían respirar, llenos de la calma y la sabiduría de Mateo, y Valeria sabía que nada volvería a ser igual. Su mundo se había expandido, su corazón se había abierto, y una nueva historia estaba comenzando, una que ella estaba lista para escribir con sus propias manos, guiada por la lección más sencilla y poderosa que jamás había recibido: la verdad y la autenticidad siempre tienen la última palabra. Valeria permaneció en el jardín, todavía con la sensación de que algo profundo se había abierto dentro de ella, pero sabía que aquella noche apenas comenzaba.
La presencia de Mateo no solo había transformado su percepción, sino también la atmósfera de toda la mansión. Los invitados, ahora reducidos a unos pocos que no se atrevían a acercarse, la miraban con una mezcla de curiosidad y temor. Todos sentían que estaban siendo testigos de algo que escapaba a su comprensión, un cambio que no podían controlar. Mateo se detuvo junto a un pequeño seto de rosales, sus dedos rozando las hojas con cuidado. Cada gesto suyo estaba lleno de intención, y Valeria comenzó a notar los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que inclinaba la cabeza al observar una flor, la precisión con la que caminaba entre los senderos, como si conociera cada raíz y cada piedra desde siempre. No era solo un hombre sencillo, era alguien que parecía comprender el mundo en un nivel que ella había olvidado. Valeria, dijo con suavidad, llamándola por su nombre de manera directa, como si la conociera más de lo que ella misma se reconocía. ¿Te has dado cuenta de que la vida que llevas está llena de artificios? Todo brilla, todo deslumbra, pero muy poco de ello tiene alma. Ella lo miró, sintiendo que cada palabra penetraba en su pecho. Por un instante, tuvo la tentación de responder con sarcasmo, como lo hubiera hecho cualquier otra persona de su entorno, pero no pudo. La intensidad de su mirada, la verdad de su voz, la vulnerabilidad que no ocultaba, todo eso la paralizaba y la invitaba a escuchar. ¿Y qué propones, Mateo?, preguntó finalmente. ¿Qué debería hacer? Él se quedó en silencio por un momento, observando el cielo estrellado. Sus ojos reflejaban algo que Valeria no podía descifrar del todo, calma y certeza a la vez. Propondría que empieces por ver, dijo finalmente. Ver sin juzgar, escuchar sin buscar respuesta inmediata, tocar sin pretender poseer, y cuidar sin esperar aplausos. Eso es todo lo que pido. Valeria respiró hondo, intentando absorber cada palabra. Sabía que él no estaba hablando de jardines únicamente. Hablaba de su vida, de todo lo que había construido, de la manera en que había vivido hasta ahora. Y lo más inquietante, tenía razón. Cada gesto, cada decisión tomada desde la comodidad y la apariencia, parecía insignificante frente a la claridad y la honestidad de Mateo. Mientras caminaban juntos por el sendero, un leve ruido los hizo volverse. Era uno de los invitados, un hombre de mediana edad con traje impecable, que parecía querer intervenir. Sin embargo, al ver la firmeza y la serenidad de Mateo, dudó. Nunca antes había visto a alguien transmitir autoridad sin ostentación, poder sin violencia, y humanidad sin necesidad de aplausos. Se alejó lentamente, incapaz de interrumpir aquel instante de revelación. Valeria continuó caminando con Mateo, sintiendo que cada paso la acercaba más a un cambio que no había buscado pero que necesitaba. Pasaron junto a la fuente central, donde el agua brillaba como un espejo de plata bajo la luz de la luna. Mateo recogió un poco de agua con las manos y la dejó caer suavemente sobre las flores cercanas. Fue un gesto simple, pero la belleza de la acción no pasó desapercibida para Valeria. Comprendió que la grandeza no siempre es ruidosa. Muchas veces, reside en lo silencioso, en lo discreto, en lo que otros no ven. Nunca entendí realmente eso, dijo ella, bajando la voz. Siempre creí que el éxito y la fuerza estaban en mostrar, en impresionar, en controlar. Pero tú demuestras lo contrario. Mateo la miró y, por primera vez, Valeria percibió un brillo de algo más profundo en sus ojos, una mezcla de desafío y compasión. La fuerza verdadera no necesita ser mostrada, dijo. Se siente, se respira y se vive. Nadie puede quitártela, porque no depende de lo que otros vean. Depende de lo que tú eres y de lo que decides cultivar dentro de ti. La mansión, con todo su esplendor, parecía disminuir a su alrededor. Las luces, los cristales, las joyas, incluso los invitados que quedaban, se desvanecían en comparación con la autenticidad que irradiaba Mateo. Valeria se dio cuenta de que había estado buscando validación externa toda su vida, y que nunca la había encontrado en las cosas que poseía. Todo lo que necesitaba estaba frente a ella, un ejemplo de vida íntegra, una guía silenciosa que le mostraba lo que realmente importaba. La noche avanzaba y el aire fresco traía consigo un silencio cargado de significados. Valeria se sentó en un banco, contemplando el cielo estrellado, mientras Mateo permanecía a su lado, como si simplemente estar juntos fuera suficiente. No había necesidad de palabras, la presencia de él hablaba por sí misma. De repente, un sonido de pasos apresurados llamó su atención.
Era uno de los invitados, que había decidido regresar, quizás por curiosidad o por miedo a perder algo. Sin embargo, al acercarse, detuvo su avance abruptamente. La escena que presenció lo dejó sin aliento. Valeria y Mateo, dos personas aparentemente tan diferentes, compartiendo un momento de transformación silenciosa, un entendimiento profundo que no podía ser perturbado por terceros. Valeria respiró hondo, sintiendo que algo dentro de ella se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Por primera vez, comprendió que la verdadera riqueza no estaba en la ostentación y en el poder, sino en la autenticidad, en la conexión y en la capacidad de tocar la vida de otros con sinceridad. Cada sonrisa que había planeado, cada gesto calculado, se había vuelto irrelevante. Lo que importaba era lo que estaba aprendiendo de un hombre que no tenía nada material, pero lo poseía todo en esencia. Mateo, con un gesto casi imperceptible, señaló un pequeño brote de flor que comenzaba a abrirse entre las piedras del jardín. «Mira», dijo. «Incluso en el lugar más inesperado, la vida encuentra la manera de florecer. Tú también puedes hacerlo». Valeria lo miró, comprendiendo que aquel encuentro no era un simple accidente ni una broma. Era un llamado, un despertar, una oportunidad de reconstruirse desde dentro. La fiesta, los invitados, los lujos, todo eso quedaba atrás. Lo que importaba ahora era la semilla que Mateo había plantado en su vida, una semilla de humildad, verdad y humanidad. El viento nocturno movía suavemente las hojas, y el murmullo de la fuente se mezclaba con el silencio cargado de significado. Valeria se levantó lentamente, con una mezcla de respeto y gratitud, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente libre. Libre de las expectativas, de las máscaras, de las apariencias. Libre para ser ella misma, para escuchar, para aprender y para crecer. Mateo sonrió, como si supiera lo que ella estaba sintiendo sin necesidad de palabras. Y Valeria comprendió que aquel momento, aquella noche, marcaría el inicio de una transformación que no se limitaría a su vida personal, sino que también tocaría todo lo que la rodeaba, su trabajo, sus relaciones, su forma de percibir el mundo. Y mientras las estrellas brillaban más intensamente sobre ellos, la mansión silenciosa parecía reconocer que algo había cambiado para siempre. La verdadera lección no había sido para los invitados, ni para la fiesta, ni siquiera para Valeria en su totalidad, sino para todos los que estaban dispuestos a mirar, escuchar y dejar que la autenticidad hablara más fuerte que cualquier lujo o poder. El jardín, testigo silencioso de todo, respiraba con ellos. Cada pétalo, cada hoja, cada raíz parecía vibrar con la certeza de que la transformación no era temporal, sino definitiva. Valeria sabía que a partir de ese momento nada volvería a ser igual. Y Mateo. Mateo simplemente estaba allí, guiando con paciencia y con la fuerza tranquila de quien sabe que la vida siempre encuentra la manera de florecer donde menos lo esperas. El amanecer llegó lentamente, bañando la mansión con un brillo dorado que hacía que cada rincón pareciera nuevo, como si la noche hubiera lavado los excesos y dejado solo lo esencial. Valeria caminaba por los jardines junto a Mateo, observando cada flor, cada hoja cubierta de rocío, con una mirada que antes nunca había tenido, apreciativa, humilde, consciente de la vida que latía en cada rincón. «Nunca pensé que algo tan sencillo pudiera cambiarme tanto», dijo Valeria, su voz cargada de emoción. «Todo mi mundo parecía completo, pero estaba vacío. Tú me mostraste lo que realmente importa». Mateo sonrió, con esa calma que parecía envolverlo como un manto protector. «No cambié nada, Valeria. Solo te mostré lo que ya estaba allí. Solo necesitabas abrir los ojos». La mansión despertaba lentamente. Los invitados de la noche anterior, que habían pasado de la burla a la curiosidad, ahora caminaban por los pasillos y los jardines con una mezcla de asombro y respeto. Todos sentían que habían sido testigos de algo más grande que cualquier fiesta o espectáculo de lujo. Habían visto la transformación de una mujer poderosa, alguien que había aprendido a mirar más allá de lo superficial y a valorar la verdad sobre la apariencia. Valeria se detuvo frente a la fuente central, contemplando el reflejo del agua. Ya no veía solo su imagen, veía un espejo de su nueva vida. Sus ojos brillaban con determinación, con gratitud y con la conciencia de que había recibido un regalo que no se compra con dinero, la claridad de quien podía ser realmente. «Mateo», dijo, tomando su mano con firmeza. «Quiero que me enseñes. Quiero aprender todo lo que sabes.
Quiero que me muestres cómo cuidar, cómo valorar, cómo vivir de verdad. Él la miró, sorprendido por la sinceridad y la intensidad de sus palabras, y luego asintió lentamente. Entonces empecemos, dijo. La vida es un jardín que siempre necesita atención, y nunca es tarde para plantar nuevas semillas. Y así comenzó algo más grande que cualquier fiesta o lujo, un aprendizaje compartido, un vínculo inesperado que se construía sobre la humildad, la verdad y la autenticidad. Valeria no solo estaba transformando su propia vida, estaba transformando todo su entorno. Cada decisión que tomaba, cada gesto de cuidado, cada palabra que elegía, comenzaba a irradiar hacia los que la rodeaban, demostrando que la grandeza no se mide por la riqueza, sino por la capacidad de tocar la vida de otros con sinceridad. Los jardines, que antes habían sido solo decoración, ahora eran un reflejo de su transformación interna. Cada flor parecía más viva, cada arbusto más firme, como si la naturaleza misma respondiera a la energía que Mateo había traído y que Valeria había decidido abrazar. La mansión dejaba de ser un templo de vanidad para convertirse en un espacio donde la belleza verdadera tenía raíces profundas, paciencia, respeto y cuidado. Los invitados que permanecieron para presenciar el amanecer no podían apartar la mirada. Algunos se acercaron tímidamente, buscando consejo, otros simplemente observaban, sintiendo que habían sido partícipes de algo que iba más allá de lo material. Y Valeria, por primera vez, comprendió que su influencia ya no necesitaba ser impuesta ni demostrada. Ahora emanaba de su autenticidad, de su capacidad de aprender y crecer, de su decisión de vivir con propósito. Mateo y Valeria caminaron juntos hacia el extremo del jardín donde los rosales comenzaban a florecer. Cada pétalo iluminado por el sol naciente parecía un símbolo de renacimiento, de oportunidad y de belleza que surge de lo simple. Mira, dijo Mateo. Incluso lo más pequeño puede tener un impacto inmenso. Una semilla, una palabra, un gesto, todo puede transformar la vida si se cultiva con paciencia. Valeria asintió, comprendiendo que esa lección no se aplicaba solo a los jardines, sino a su vida entera. Cada error, cada oportunidad perdida, cada acto de cuidado y de amor genuino eran semillas que podían florecer si se les daba tiempo y atención. La riqueza verdadera no estaba en los salones, ni en las joyas, ni en los títulos. Estaba en la capacidad de sembrar bondad y verdad, de cultivar relaciones y de aprender de quienes traen luz sin pretensión. Mientras el sol ascendía, bañando los jardines y la mansión con luz dorada, Valeria se sintió ligera, como si siglos de cargas y expectativas se hubieran desvanecido. Mateo la miró y, sin necesidad de palabras, supieron ambos que la transformación era completa. No era solo un cambio externo, era un cambio del corazón, del alma, de la manera de ver y vivir la vida. Los invitados comenzaron a retirarse, algunos con lágrimas en los ojos, otros con sus propias reflexiones, pero todos con la certeza de haber presenciado un momento que marcaría sus vidas. Valeria permaneció un instante más, respirando profundamente, absorbiendo la claridad y la paz que ahora la rodeaban. Su risa ya no era superficial ni planeada, era sincera, brillante y llena de vida. Mateo se inclinó ligeramente, recogiendo un pétalo que había caído al suelo y colocándolo en la mano de Valeria. Fue un gesto simple, pero lleno de significado, cuidado, atención y conexión. Valeria lo sostuvo, comprendiendo que la verdadera riqueza nunca se mide por lo que se posee, sino por la capacidad de dar y recibir con autenticidad. Gracias, susurró. Por mostrarme que siempre hay tiempo para cambiar, para crecer, para florecer. Mateo asintió, con una sonrisa que era al mismo tiempo humilde y profunda. La mansión, los jardines y el amanecer entero parecían celebrar el momento. Una mujer transformada, un hombre que enseñó sin imponerse, y la certeza de que la vida, como un jardín, siempre puede florecer donde menos lo esperas. Y mientras el sol iluminaba todo, Valeria comprendió que aquella broma, que comenzó como una idea absurda, había terminado convirtiéndose en la lección más grande de su vida. La autenticidad y la verdad siempre superan a la apariencia, y quien aprende a cuidar lo esencial, cosecha un legado que ninguna riqueza puede comprar. El mundo seguía girando, pero para Valeria, nada sería igual. Sus pasos ahora tenían propósito, sus palabras tenían significado, y su corazón, abierto y agradecido, sabía que el verdadero poder no estaba en lo que mostraba al mundo, sino en la capacidad de vivir con honestidad, amor y humildad. Mateo la acompañaba, silencioso y firme,
mientras el jardín respiraba a su alrededor, testigo de un despertar que duraría toda la vida.